Saludos desde el podcast número 26 de 2 grados de separación. Hoy es día 28 de septiembre de 2016 y yo soy Alberto Blanedo y en este podcast me dedico a charlar con amigos y conocidos que normalmente vienen del mundo de la música y normalmente de la música tradicional o de la música folk o de la música asturiana o llámalo como te apetezca. Esto de las etiquetas siempre nos trae de cabeza. Hoy vamos a charlar con Rodrigo Fernández Joglar, uno de los directores de la banda de gaitas La Cadarma de Nava. También es o fue miembro, y hablaremos del tema, del grupo Verdasca. Y pues vamos a charlar pues sobre un montón de cosas, sobre el aprendizaje de la gaita, que parece que es un tema que siempre acabamos tocando, sobre sus inicios en el mundo de la música, sobre las bandas de gaitas, un montón de cosas alrededor, sobre todo del mundo musical y de la gaita en particular. Si tienes interés en escuchar los podcasts anteriores de 2 grados de separación, pues como siempre están disponibles de varias formas. La más fácil es ir al blog del programa 2grados.blogspot.com, 2GRA2, los 2 son números, .blogspot.com o a través pues de las formas más típicas de escuchar podcasts como pueden ser iTunes o iVoox, ivoox.com, y también pues a través de YouTube. Puedes descargarlo directamente desde el blog o utilizar cualquiera de las third parties que dicen los ingleses, las terceras personas, o en este caso los terceros sistemas, ¿no? Allí puedes encontrar todos los anteriores programas para descargar y llevártelos, pues ya sabes, escuchártelos poco a poco, porque no hay por qué metérselos así de golpe, que estas cosas duran un ratito. Con Rodrigo estamos no casi, sino un poquito más de una hora charlando sobre música. Pues te los puedes llevar en tu reproductor de MP3 o en tu teléfono móvil, que es lo que suelo hacer yo, o llevártelo pues en el coche, escucharlo en el coche según te mueves de un sitio a otro, o según vas a trabajar o vuelves de trabajar, o lo que quieras. Lo bueno de estas cosas es que las tenemos ahí para siempre. Yo de vez en cuando doy para atrás y escucho algunas de las conversaciones anteriores y me hacen rememorar pues tiempos bonitos o conversaciones interesantes. Sin más, vamos con la conversación con Rodrigo Fernández Joglar. Rodrigo, como dice Cañita Brava en el vídeo bienvenido, bueno, te lo digo yo, bienvenido a 2 grados de separación. ¿Y ¿de dónde salió esto de Cañita Brava? Vamos a ver. Somos tú y yo muy fans de Cañita Brava, la verdad. Yo creo que constituimos el club de fans a nivel asturiano. No sé, esto y una fricada de tantos otros que nos dio va tiempo a Borja Rodil, que yo otro compañero gaitero y a mí. Y llegó un momento que ya llegó a rozar la obsesión y todo. O sea, lo de Cañita y genio y figura hasta la sepultura. Yo creo que no sé, un máximo de la música. Es del mundo mundial y del mundo lingüístico, ¿no? Lo estábamos comentando antes, que ya se puede hacer casi una tesis doctoral sobre la forma de hablar de Cañita Brava. Bueno, esto que hemos puesto antes es un vídeo que tenéis puesto en el Facebook de la banda de gaitas La Cadarma. De eso, algún día que se encontró alguien con Cañita Brava en la estación de Oviedo y conseguisteis una dedicatoria. Sinceramente, yo lo envidio bastante. Debe ser un hito. No sé si habrá muchas más bandas de gaitas con una dedicatoria de este tipo. Pero... Yo creo que probablemente habrá unas cuantas, aunque no lo admita todo el mundo. Bueno, ser, sí. Vamos a ponernos un poco, no serios, ¿no? Porque no es plan, pero bueno, Rodrigo Fernández Joglar, ahora mismo iba a decir uno de los directores, ¿no? De la banda de gaitas
porque no es una persona sola, ¿no? Sí. De la banda de gaitas la cadarma de Nava. Sí. Bueno, lo que hacemos es un poco dividirnos un poco el trabajo, ¿no? Entre, bueno, arreglos por un lado, luego en los ensayos pues hay, por ejemplo, mi hermana Andrea lleva un poco más el tema de lo que ya en la dinámica del ensayo, lo que ya la sección de gaites más centrado, luego pues bueno, la percusión también, bueno, separamos un poco también a la hora de hacer los arreglos, sobre todo recae faigo la mayoría yo. Hay también cosas de, bueno, gustanos convidar a gente a que nos escriba cosas también. Por ejemplo, tenemos alguna partitura de Flavio Benito, fecha, tenemos promesas de xente tamén que interesaba, que además que apetecía. Mismamente me decía antes Expósito que tenía ganas de escribirnos algo también, algún arreglos y cosinas. Bueno, hay gente por ahí, hay varias personas que están colaborando. Y hay algo que nos gusta, porque normalmente en les bandes también se tiende como a hacer la propuesta de repertorio desde dentro y ya. Y nosotros nos mola un poco lo de abrir a que traballe otra xente tamén con la banda y tamén abres un pouco la propuesta musical máis variedad tamén. Sí, supongo que es algo que hace falta ahora de unos años para acá, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver un poco siempre, pues un poco lo mismo, ¿no? En el mundillo. Bueno, a lo mejor yo lo veo un poco desde fuera porque nunca estuve muy metido en el mundillo de las bandas de gaitas, ¿eh? Por suerte. Bueno, por desgracia, porque, a ver, bueno, antes de todo esto, yo siempre me meto mucho con el mundillo de las bandas de gaitas, pero siempre en plan de coña, ¿no? En plan jocoso. Porque, bueno, yo soy el primero que me tiro piedras a mí mismo, ¿no? Si no, de hecho. Pero bueno, siempre se mete uno mucho con que si las bandas de gaitas, y claro, vais haciendo playback y que si no, bueno, pues claro, es un instrumento sencillo, es una no sé qué, pero bueno. Lo cierto es que hace unos años había un rollo bastante malsano, incluso durante, bueno, estoy hablando igual hace 10 años o de algo así, una temporada de pullas y de muertes y palizas. Muertes, y de todo, palizas, sí. Había esto, sin que me he dado cuenta muchas veces cuando nos ponemos en plan irónico, cuando lo estás escuchando, esto no se ve como nos estamos descojonando tú y yo, pero obviamente es de mentira, ¿no? Es de risas. Pero sí, eso, hubo una temporada que bueno, a lo mejor es por foros de internet y desde Asturias.com y todo aquello que había. Lo echamos de menos en realidad, ¿eh? En el fondo sí, ahora ya empieza a ponerse la cara. La gente va calentándose cada vez más y yo creo que de aquí a un año ya Asturias.com va a ser el Facebook en general, porque ya la gente se calienta y habla poniendo la cara y el nombre y apellidos y... Bueno, a ver. Oye, cada uno, evidentemente. Eso está bien. Pero sí que es verdad que se pasó de aquella nebulosa del anonimato a decir, no, pues yo digo esto, plas. Y bueno, oye, también está bien. Eso es mucho mejor. Mucho más sano, por lo menos. Bueno, vamos a, antes de meternos con todas esas historias, vamos a irnos un poco al principio contigo, porque yo a ti te conozco primero tocando el acordeón, ¿no? Pues sí. No sé si empezaste por ahí o no. No, yo empecé con la gaita. Empezamos a la vez mi hermana y yo de críos, que fue un poco así también, un poco casual, que fue, empezamos en Xixón, en la Calzada, con Juan Carlos Varela, que es el hermano de David, el acordeonista. Y fue lo típico de por un mercado Astur, mis padres por allí estábamos y había un paisano allí con el torno haciendo gaites, que no era otro que Vicente el Proviano. Y fueron a preguntar, y oye, para algún sitio para clase para los guajes que apetecía ellos que tocáramos la gaita, porque nosotros no venimos de saga musical en casa, somos los primeros que nos dio por la música y que seguimos después, vamos, pero en casa no hay el caso de mucha gente que tiene a los padres o los abuelos o tíos sí, que... Yo sinceramente eso es una imagen que muchas veces tienes en el mundo de la música tradicional, de que viene todo de familia por sagas, y que es cierto, pero bueno, yo tampoco vengo de una familia musical y hay mucha gente de la que conozco que no tiene nada que ver, que eso es como todo. Hay veces que sí, hay veces que no, ¿no? Sí, claro, no, es como las piernas, ¿no? Que unos tienen y otros no. Eso. Pues digamos que empezamos duro, ¿eh? Empezamos cañeros. No, bueno, eso. Entonces, bueno, empezamos ahí un poquitín, así íbamos al Ateneo de la Calzada, me acuerdo además. Y bueno, de ahí ya después tuvimos un curso ahí, aprendíamos de oído con una flautina de plástico con digitación de gaita y demás. Y al año siguiente ya, fuimos a vivir para Llanera y comentó Juan Carlos, oye, pues por Llanera está la Escuela de Música, que además en aquel momento la Escuela de Música de Llanera funcionaba muy bien, era un referente, yo creo, de entre las escuelas municipales. Tenía aula de música tradicional, tenía orquesta de guitarra clásica, tenía sección clásica bastante también potente, de jazz y música moderna muy potente, de rock, o sea, había
un caldo muy potente en llanera. Y fuimos para allá y empezamos con la gaita, luego ya fuimos derivando, interesámonos un poco por... Bueno, Andrea también empezó a tocar el tambor de aquella después, y luego interesámonos por el acordeón, y de aquella contactaron con Expósito, que estuvo allí, luego a raíz de, digamos, por culpa nuestra tuvo... Pues igual, no sé cuántos años, 10 o 12. O sea, vosotros sois los culpables, entre comillas. Los culpables de que Expósito tuviera en llanera. Bueno, ¿no? antes de nada, Expósito suena el Expósito de Felpeyu. Entonces, bueno, de toda la vida de Felpeyu. Ahora me parece que está un poco de vacaciones. No lo tengo muy claro. Esas cosas que pasan en el mundillo musical, ¿no? Pero bueno, pues estuvisteis ahí de clases con Expósito y tu hermana también... Andrea también fue acordeón también. Acordeón, ¿eh? Y bueno, lo típico es eso. Luego en la escuela de música alguien decide en algún momento dado que es muy necesario que vayas a piano, porque en el mundo, ¿cómo vas a andar por la vida sin el piano y tal? Y luego si vais algún día al conservatorio, el piano tal y el piano cual. El caso de algo piano, bueno, así, pinitos en cosas. Luego Andrea también se metió más por el tema de la flauta travesera y cosas así. Yo centréme más en el acordeón. Y bueno, a raíz de eso, pues después cuando ya nos picó un poco el gusanillo de hacer algo un poco más en serio, que ir a clase y eso, pues surgió lo de Verdasca. Y de aquella, pues éramos casi todo, en realidad Verdasca, en los protoinicios del TOU, éramos prácticamente... Bueno, estaba Sara, que ella es percusionista, única y exclusivamente, variadamente percusionista, pero única y exclusivamente, ¿no? No tiene más instrumentos, digamos, melódicos, por decir así. Pero los demás éramos todos gaiteros y un extra. Porque, claro, Andrea tocaba la gaita, pero tocaba la flauta, Yorian tocaba la gaita, pero tocaba el violín, yo tocaba la gaita, pero tocaba el acordeón. Entonces, claro, fue como, venga, tú para aquí, tú para allá, el otro para esto. Y empezamos así un poco, pues yo creo que en 2006. Debimos de... No hice los deberes ahora, no tengo apuntado. 2006, que empezamos así un poquillín la ruta de ir al Tierrastura, a la Espicha de rigor y todo aquello que había en aquel momento, ¿no? Bueno, que lo siga viendo, ¿eh? Bueno, sí, pero que en aquel momento era un poco también, bueno, valía un poco de rodaje para intentar hacer cosines y bueno, yo creo que valió un poco para lanzarse a ello. Y de aquella no llevábamos acompañamiento de cuerda, además. Luego Andrés... Y la voz tampoco, ya llegó, fue un poco más tarde. En aquel momento era un asunto así instrumental, medio bandina. Un poco de la escuela de allí, ¿no? Sí, más o menos todos, sí. Menos Yorian, que estaba por Xixón y luego estaba con Dolfu a su bola a ellos, pero digamos que veníamos así de llanera. Luego tanto Marina después como Andrés también eran alumnos de la escuela llanera. O sea, el grupo no llegué que se gestara en la escuela, pero sí que estábamos, además éramos todos vecinos, menos Yorian, y bueno, y Sara estaba en Ubieu, que tampoco estaba lejos. Pero éramos casi todos, vivíamos prácticamente a media calle de distancia, entonces bueno. Y nada, ahí fuimos haciendo la propuesta de lo que tocaba en aquel momento, que era el acústico de influencia atlántica, que tanto gusta decir la etiqueta, ¿no? Ah, hombre, por supuesto, las etiquetas siempre son maravillosas. Y bueno, y ahora a la vista de los... Claro, luego después, bueno, con el paso del tiempo, pues un par de años así que... Estamos más bien parados por eso, por cuestiones laborales y de estudios de cada uno, porque, bueno, cambió la gente también del grupo, estaba Moisés, estaba Pepe de Llanes, ¿no? Con el violín. Pero el caso es que, bueno, tú vas creciendo, vas teniendo que ocuparte también de ganar perres o de acabar estudios y de cosas. Los horarios nunca son, y menos en este país, no son los que quisiéramos para un país europeo. Y claro, o te planteas ponerte a ensayar a las 12 de la noche a veces, y teniendo que madrugar y bueno, y complicado. Entonces ahora mismo el grupo tampoco está parado. Está, digamos, como Walt Disney, ¿no? Está en criogenizados, ¿no? Lo metisteis ahí en nitrógeno líquido o algo así. Está un poco así. Pero bueno, o sea, oficialmente no está deshecho, ¿no? Está allí. Algún día lo retomáis si os apetece y si no, pues tenemos la suerte que hay en Asturias que los grupos son asociaciones. Entonces la asociación... La suerte o la desgracia, ¿eh? Que eso también tiene su parte buena y su parte muy mala. Pero bueno, en ese aspecto digamos que sigue vigente. Lo único es que, bueno, ahora mismo pues estamos todos haciendo otras cosas en sus cosas, ¿no? Bueno, y grabasteis un disco. Hubo un disco, hubo una maqueta previa también, que fue... Yo creo que la maqueta fue para ir a Lorient cuando fuimos al concurso ¿no? del sitio de Teguag este. Sí. Que nadie sabe, yo no lo sé pronunciar. Vamos a ver. La sidrería del terror. La llamamos. La sidrería del terror. Que son todas aquí, ¿no? Básicamente. Sí, y son todas.
Bueno, allí y tal. Entonces, bueno, el caso, bueno, fuimos para allá medio en broma, medio en serio, y para la carpa, que de aquella la llevaba Chimo y Neto, los de Cangas. La carpa de Asturias, y animamos ahí un poquitín. Además, con la anécdota de que íbamos para tocar, bueno, como van ahora habitualmente los grupos a la carpa, no sé si toquen 3 o 4 veces, el que va, digamos, de sparring allí, tienes pues 3 o 4 conciertos a lo largo del festival. Y nosotros, por fallos de coordinación de la carpa con el festival y viceversa y tal, no llegó el equipo hasta el viernes del festival. O sea que tuvimos prácticamente todo el festival de vacaciones, tocamos un concierto en la carpa y el concurso de folk. Bueno, no está mal, ¿no? Lo que está, vamos, es bárbaro. No está mal. Bueno, yo no sé, yo igual es que ya estoy viejo, pero ya el año pasado cuando tuve que estar en el Festival de Lorient casi todo el festival, claro, yo al final ya estaba medio muerto. De Gaites, por otra parte, ¿no? Bueno, por supuesto, ¿ves? Porque siempre hay que asociarse con gente. Primero, cuando me dijeron, tienes que ir todo el festival, y yo no quiero ir todo el festival. Creo que estoy mayor, estoy empezando a hacerme mayor y me está empezando a preocupar. Pero bueno, lo pasamos muy bien, ¿eh? Porque ahí estáis vosotros también. Además, yo me quedé con el trasno, bueno, con la gente del trasno, en realidad iba para hacer un concierto con Javi Tejedor, de acordeón, ya que estamos en la noche del acordeón con Sharon y esas cosas. Pero no, fue un sí, Charo, la tía Charo. Pues sí, y bueno, estuvimos por ahí, luego animámonos también un año que hicieron aquí, bueno, cuando pasó todo el tema de Felpeyo y del accidente, y se hicieron luego una modalidad de fall en el concurso del Campo Amor. Os presentasteis a eso que también, ¿no? ahí sí ganamos. En el otro lado ganaron unos que tenían que ganar, porque claro, estaban en Lorient, yo creo que estaba... Ahí estilase mucho también de hacer el típico trío para la causa, para ganar el concurso. De los que están ya por ahí. Aquel ¿no? año, claro, era en plan muy harto. Era Julien Lementec y era Reyes Huiván, y en ese plan, claro, que era en plan, a ver, músicos de verdad, y luego íbamos nosotros a hacer el solo de la piedra mascota y un poco muy dignamente, pero bueno, íbamos unos chavaletes allí con gente que vamos. Y luego eso, que hubo lo de aquí, luego hubo los famosos amas también y... Bueno, hicisteis cosas, ¿no? No, hubo cosinas, la verdad que hubo cosinas. Oye, un disco ya es algo. Además ya pillasteis una época en la que ya lo de los discos ya no era precisamente una máquina de hacer dinero, que nunca lo fueron. Pero, bueno, sí era un pellizquín, vamos, bastante interesante, ¿no? En cuanto a ir a algún lado y... Sí, eso. Pero bueno, lo que pasa, claro, a nosotros tocónos ya todo el boom del fall cuesta abajo ya. Sí. Y lo que pasa, ahora estamos ya abajo, pero en aquel momento, 2008, ponte que yo nosotros, claro, y pensándolo, yo muchas veces lo pienso, digo yo, semejante burbuja que permite que un grupo de chavales de 18 o 20 años estén teniendo 20 conciertos contratados, y muchos además por ayuntamientos también, porque en aquel momento era programación cultural de IPRs para allá, pero que encantados, por supuesto, ¿no? Pero claro, me refiero, te lo das a pensar y dices tú, en otros, a lo mejor en otros ambientes y en otras músicas, la gente para tener eso mismo, o sea, yo me acuerdo de hablar con gente del rock y gente de otros estilos y eso, y ¿qué caché tenéis tal? Pues mira, nosotros pedimos tanto. Y que lleve pa' fall y poco, porque nosotros rondaríamos sí, porque precisamente euros o una cosa así que... Pero bueno, en su momento había cachés altos. Y la gente flipa. Dice, no, pero si nosotros para tocar en una sala y tenemos que poner entrada y luego encima lleva a la sala no sé cuánto y para nosotros nos queda no sé qué. Y o sea, que la gente, el hecho... Ahora podemos valorarlo, yo creo que a todo lo pasado, que es interesante valorarlo también, el fenómeno, ¿no? Desde luego. No, pero es que eso es una cosa que siempre yo eso lo vi en cuanto me di cuenta de ello. O sea, la ventaja que tuvimos, yo que empecé en esto unos cuantos años antes que tú, que todavía pillé yo precisamente, yo podía ir a tocar de pardillo, haciéndolo bastante mal, o sea, siendo bastante malos. Yo la primera grabación que me escuché a mí mismo es de esas que dices, pónmela, no la quieres escuchar. Y yo, sí, la quiero escuchar. Y a los 3 segundos de que la pone dije, no la quiero escuchar. Pausa. Tiene usted razón, no la quiero escuchar. Pero bueno, eso que podías ir a hacer conciertos y a foguearte un poco. Ahora eso no existe. Así es como tienen que vivir los grupos de rock y los grupos de otros tipos de música. Claro, yo creo que eso, que en ese aspecto, en el folk, claro, era una cosa muy subvencionada, muy sobredimensionada también, porque... A ver, yo creo que hay que hablar, yo creo que son cosas... Y a tirar piedras contra nosotros mismos en parte, ¿no? Pero es que yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre también. Entonces, es ser observador y hablar de lo que hay. Y sí, yo creo que ser honestos también. Y eso, y no, en nuestro caso, yo creo que la evolución fue la que debía ser. Quiero decir, seguimos progresando y mejorando, pero hasta un nivel digno, vamos, de poder decir, bueno, tienes un disco que defender y, bueno, un disco del que puedes estar orgulloso, ¿no?
Pero si no hubiéramos ido así, hubiera sido exactamente igual. Si hubiéramos, por decir, si nos juntamos 4 pelagatos y seguimos siendo 10 años 4 pelagatos, vamos a tener la misma relevancia Sí, probablemente. que de la otra manera, ¿no? Entonces, en ese aspecto también Es malo hasta cierto punto. Pero existía y pasaba, vaya. Era una cuestión de decir, bueno, era un poco... ¿Qué haces? No, oye, con gaita. Luego, la etiqueta del folk también. Son cuestiones esos que luego, no sé, a mí siempre me presta mucho desmigajarles cosas después y masticar y dar vueltas al tema. Esa etiqueta de, ¿llevas gaita? Vale, y es folk. Y, efectivamente, no tiene nada que ver que seas verdasca o y disebra. a día de hoy todavía no está... Yo creo que no hay una diferenciación clara ahí en ese aspecto. Tampoco sé si importa. No, yo creo que no importa en absoluto. La cosa es que la gente escuche lo que le apetece, ¿no? Que Claro, escuche una cosa y diga, ¿me gusta o no me Y que gusta? hagas la música que te está apeteciendo en ese momento hacer y que tenga una repercusión en algún ámbito, realmente. Sí, eso. Bueno, ¿y cuándo empezasteis con todo el tema de la banda de gaitas La Cadarma? Pues La Cadarma en 2012 empezamos. Digamos así, la fundación fue a primeros de febrero, me parece, enero, febrero de 2012. Y bueno, ya nacía un poco con idea de replantearse cosas. Igual que estamos ahora comentando todo esto del folk, que también, por ejemplo, que hay un momento ahora que están saliendo de hecho proyectos muy interesantes, pero que gracias a haber tocado fondo, que si no hubiera, yo creo que si no se hubiera llegado a ese fondo y no estarían saliendo ahora cosas que realmente hay cosas encima de la mesa muy interesantes por ahí, muy novedosas y creo que incluso muy escuchables para los profanos, por llamarlos así, del folk, que es el resto del mundo, salvo 200 personas en este... 4 frikis que vivimos aquí. Entonces, un poco con la gaita, por ahí nos fue un poco la cosa. Digamos que teníamos la idea como de ver hasta dónde nos podíamos replantear todo. El hecho, la mera idea de que fuera una banda de gaites o no, porque de mano empezamos con la idea de juntarnos a tocar, pues seríamos 5 personas más o menos. 5 así. Lo que pasa es que se fue animando gente, se fue animando el cotarro. Entonces al final llegó un momento, pensábamos hacer algo más tipo, como estos grupos, hay alguno por Galicia, de cuartetos y quintetos de gaites, Sí. intentando pues armonizar basando la gaita para armonizar, pero basándolo en gaita pura y dura. Y bueno, intentar explorar recursos del instrumento, pero sin vestirlo de eso, de traer pues unas guitarras o unos... O según qué percusiones, intentar centrarlo en la gaita, pero lo que pasa es que fue pariendo la cosa y acabó habiendo una banda de gaites. De repente aparecieron ahí 4 cajas de alta tensión y un bombo. Y bombo y los timbales y encontramos más gente esto por la calle. Entonces, claro, en esa tesitura pues dices, bueno, vamos a ver cómo gestionamos todo esto. Y la idea era un poco, pues, no ponerse límites, porque las bandas en Asturias cada una tiene su idiosincrasia, no ye, como a lo mejor hablaba no sé con quién el otro día, que no puedes hablar de un patrón de banda de gaites distintivo de Asturias realmente, porque no, así como en Escocia sabes cómo hay una banda escocesa y ves una y viste 50. Sí, son más buenos o menos buenos. Exacto, pero... mejores o peores, pero sabes que una banda es así, que van a ir de determinada formación, que van a tocar con determinado repertorio de instrumentos y ya está. Pero en Asturias encuentras mucha más... una heterogeneidad bastante interesante también, en cuanto a desde las percusiones a los repertorios, a incluso las indumentarias. O sea, hay una cosa que eso también hay una riqueza. Hombre, claro, en otros sitios como en Galicia, por ejemplo, hay mucha griesca con eso, hay mucha confrontación, digamos, entre lo que pretende ser más purista, tradicional y lo que se vende como marcial o esa tendencia, digamos, de... Sí, igual no nos tenemos que meter ahí, porque yo por lo menos no sé demasiado y puedo salir esquilado en cuanto empiece a hablar de son modelos de banda un poco más inspirados a lo mejor en las bandas escoceses y otros que busquen más pues la identidad de lo gallego puro y genuino, que yo creo que en Asturias eso, aunque existe, está más disperso y no llueven hachas y puñales a causa de ello. Quiero decir, está bastante naturalizado también. Yo creo que desde que nos quitaron Asturias.com esto tranquilizó. Yo creo que la gente se hizo más, o a lo mejor es que no había un sitio donde ventilar. Y la gente decidió pues que lo que tenía que ventilar era, como siempre, en el chigre con sus colegas. Cuando tienes que hablar mal de alguien, lo hablas con tus amigos y se acabó. Y luego sigues trabajando para lo tuyo. Todo el tema de redes sociales y eso ayudó a tomar un poco conciencia de dónde estás también. Porque
tienes a tiro piedra lo que hacen en cualquier lado y aquí siempre hubo un poco ese grandonismo, pues eso, en los 90, 2000, esa época, ese grandonismo de todo el mundo y el rey del mambo por la mínima. Y en el momento en que tienes acceso a ver, yo creo, ¿sabes? Y tanto en el folk como en la gaita, en música tradicional en general, en tal. Cuando de repente tienes acceso a cualquier grupo, por ejemplo, eso, cualquier grupo nuevo que sale en Irlanda, premio BBC de Youth Music, no sé qué, y dices tú, pero qué animalada y esta, tan bestial. Y yo creo que hubo, gracias a internet, yo creo que una cura en salud de modestia, yo creo, me incluyo, vamos. Y bueno, supongo que todos, pero... Yo creo que todos, más que nada, de toma de conciencia, de consciencia de dónde estamos situados en el mapa, más bien de decir, hay mucho que trabajar, tenemos mucho potencial aquí sin falta de a lo mejor tirar de otras cosas, porque, por ejemplo, les bandes en Asturias, yo otra característica que veo, y que hay como un repertorio, o hay que tener X repertorio para cumplir el cupo, digamos, de asturianidad, de canciones tal, aquí tienes que tener unas muñeiras, un no sé qué, y luego siempre tienes, pues, repertorio de otros tal, que era como en aquellos momentos ya de la que empezábamos nosotros a tocar por bandes y eso, pues hablo del 2002 o por ahí, era como lo que molaba y lo que había que tocar, porque lo había que tocar. Entonces yo creo que eso... Y con esto hacemos, o sea, es como damos los criterios mínimos, ¿no? Sí, y luego vamos a tocar cumplimos los criterios mínimos y ahora vamos a tocar un set de reels y unos temas bretones para que la gente baile. Un Android, un reel, y aquello era lo que mola y lo que tal. Y yo creo que ahí empezamos ahora a ver que no hace falta todo, a lo mejor, que está muy bien, y nosotros, a ver, tenemos alguna versión de Frigg, por decirte un grupo así, o tenemos alguna cosa de Fluke o de Wolfstone, porque nos gustaba la canción, o sea, simplemente. Que es lo que tiene que ser, vamos. Pero yo creo que empezamos a tomar esa responsabilidad de decir, nosotros lo que queremos mostrar de Asturias, realmente esto no aporta. O sea, un festival, yo me imagino, los que programen el Celtic Connections... A los del Celtic Connection no les interesa para nada llevar a 4 gaiteros asturianos tocando reels. Exacto. No les interesa nada, porque no aporta nada allí. Ahí está porque allí tiene gente así y que van a hacerlo lo van a hacer mejor, probablemente, nunca se sabe, pero con el 90%, vamos a decir el 98,9% de probabilidades de que lo hagan mucho mejor, y precisamente lo que interesa es la diversidad. Claro. Y encima tienen un apartado para eso bastante reducido. Entonces van a llevar a 2 grupos al año. Un grupo gallego, un grupo asturiano, un grupo de no sé dónde. Van a llevar, no sé, eso, 3 cosas a cada año, 5 cosas cada año de fuera del ámbito. Y cuando si apareces ahí tocando eso, cosas que ya conocen, es como acabamos de desperdiciar esto. Claro. No funciona, no lo hacemos más. Por eso... En Bretaña se ve mucho también, porque en Bretaña diversifican estilísticamente hasta la muerte, de decir eso, de retos de raperos y tal, con un bagaz. Y eso de Red Bull que hubo, y el bagaz de Loguean este año pasado, creo que era eso, y este año creo que lo repitieron, que era como una pelea de gallos, pero entre Eso ya no me enteré yo de nada. Era una cosa así, sé que había raperos y tal. Raperos y gaiteros. Raperos y gaiteros. Es un gran... juntos. Hay que hacer un disco de hip hop que se llama así. Pero raperos bueno, y el caso oye que eso, que está es esa fuerza identitaria. Y yo creo que ahora todo lo que está saliendo va muy reforzado en ese sentido, todo lo que se está haciendo en Asturias de hace un tiempo para acá. Es que supongo que también necesitamos... Pues esto es como cuando creces siendo un chaval, ¿no? Te gusta lo de fuera, te gusta lo nuevo, te gustan las cosas distintas, y luego descubres que lo de aquí tiene la misma validez o más, sobre todo porque es tuyo. Sí, y aquí se hace música muy buena, hay temas tradicionales que yo siempre lo comento, bueno, lo habré contado 58.000 veces entre el blog y el podcast de la muñera de Carcarosa, que estoy hasta los pies de ella, pero funciona en todos los sitios, da lo mismo donde estés, porque son temas que conectan con la gente. Y hay mucha música asturiana que es estupenda para eso y que vale eso, lo mismo o más que lo que vale en cualquier sitio, ¿no? Entonces, yo creo que sin perder eso de vista, para la propuesta, digamos, quisimos pasar también a ponernos otra línea roja por el otro extremo, es decir, vale, sabiendo esto de lo que somos conscientes y que no lleva más que cuestión de tiempo hacer arreglos e ir haciendo cosinas, vamos a ver también hasta dónde podemos romper la baraja en cuanto a decir, ¿por qué no podemos tocar un tema de determinada tal? Y a ver cómo responde el público, sobre todo, a eso. Entonces ahí viene el apartado de los fricaes, que yo lo que nos presta también tratar, ¿no? El hecho de decir eso, pues digo... así a priori parece bastante gaitizable,
por llamarlo así, ¿no? Creamos conceptos, ¿no? Ya sabes que a mí lo de la lingüística me encanta. Esto es gaitizable. Gaitizable. Yo digo lo bastante, lo de lo gaitizable. Celtificable. Esto es gaitizable. Estupentástico. Fantasticioso. Y es bastante gaitizable, por ejemplo, digo, pues parece a priori la melodía del equipo A. Y una canción que todo el mundo conoce, que tal la gente ve en televisión toda la vida. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces vamos a ver tal, claro, y una melodía que tienes que, si respetes tal cual el arreglo original y la tonalidad, se te sale de tesitura por la gaita por todos los lados, tienes que modular. Entonces trampeé entre do mayor y fa mayor, ahí hay un poco de un clúster de tonalidades ahí, pero que al final funciona para adaptarlo y responde. O sea, y luego haces un poco... Ponelo ahí en tal y la gente dice, joder, es que no pensaba yo que podíais tocar estas cosas con la gaita. Y al final piensas y dices tú, joder, y hace 40 años que estamos aquí con este tema de la gaita, tal y cual, y resulta que no vemos con normalidad el que puedas acometer cualquier, o sea, digo chorrada, pero porque en este caso. En este caso puedes llamarlo chorrada si quieres, es una anécdota si quieres, claro, es una cosa que te apetece hacer y lo haces y es gracioso y como momento puntual en un concierto es interesante y es sorprendente, ¿no? Pero no funciona, es una cosa que... Hay cosas que realmente luego entroncan y luego está el hecho de que va a llegar a gente que de por sí no iba a llegar a la gaita. Porque eso luego, si trasciende de determinadas maneras, por ejemplo, tenemos otra versión, que además que ya hay versión de una versión de Michael Jackson, que nosotros además conocimos versión del Bagaz Capcabal, que es uno de los punteros de Bretaña. Y es evidentemente ya venía pasado por la peñera de un bagaz y ya era gaitizable. Ya estaba gaitizado, ¿no? Pero el caso ya que dijimos, ¿Eso era Billie Jean? ¿Es lo que hacíais vosotros? No, They Don't Care About Us. Vale. Yo soy poco fan de Michael Jackson, es un poco... Probablemente pues me avergüence. bastante... No, sí. Yo mi problema con Michael Jackson es que de pequeño me asusté con el videoclip de Thriller, pero me asusté mogollón, era muy pequeño. Y me asusté y le cogí tirria. Eso es absolutamente irracional, ¿eh? Porque hasta a día de... Me come Michael Jackson. Sí, era una cosa así de ¡uy, tiene colmillos! Y durante muchos años no ponía un disco de Michael Jackson porque me caía mal porque me había asustado de pequeño. Y eso me duró durante muchos años, ¿eh? Para hablar de cosas irracionales. Yo que voy por ahí de ser un tío lógico y cosas así, y luego al final, y claro, luego ya te rindes a la evidencia pero bueno, aquí hay cosas muy buenas, ¿no? Pero precisamente yo no soy un conocedor demasiado. Sí, pero no, bueno. Yo la verdad que siempre me mantuve, o sea, bastante, bueno, al margen, digamos, de tal. Yo, ahora que me acuerdo, el primer contacto con Michael Jackson fue teniendo yo 3 años en infantil, iba a las Mestas ahí a educación infantil en Gijón. Y había el mítico guaje... Tengo que hacer fechas, porque mi madre dio infantil en las Mestas cuando hace muchos años, sí. Pues yo hablo del año 91. No sé, tengo que mirar. O sea que... Habrá que mirar. Igual te dio clase mi madre y todo. Pues nunca se sabe. No lo sé. Puede, a lo mejor. Nunca se sabe. El caso es que había el típico guaje célebre de clase, que siempre hay un guaje que es célebre por algo, porque come arena del arenero, porque estira célebre porque bailaba como Michael Jackson y hacía la mítica jugada del moonwalk que agarras el paquete después. Entonces, bueno, es que acaba de venirse así, no tiene ninguna trascendencia ni relevancia, pero bueno. Sí, pero es igual. En eso consiste. Esas cosas van añadiéndose a la vida. De hecho, yo me acuerdo de veros a vosotros tocarlo del equipo A la primera vez en Lorient y mi imagen es veros a vosotros tocando el tema del equipo A con la gente que era Lucín de Canar, Alan Maíz, bueno, es más o menos lo mismo, luego hablamos de ello. Y una chica una cría con un globo de Hello Kitty por ahí por el medio. Entonces yo tengo las imágenes superpuestas es una banda de gaitas, está Hello Kitty ahí, están tocando Michael Jackson. ¿Qué es esto? No, Michael Jackson no, el equipo A. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy yo? Un festival intercéltico, sí. En Lorient, ni más ni menos. Interchiflados todos. Pero sí. Y eso, y luego dionos un día, porque eso, tenemos... el bombero, el bomboísta. Bomboísta, sí. A ver, bombero no es el que lleva una manguera para apagar fuegos. Bueno, el instrumentista Bombista. del bombo, uno de los dos que hay. Bombero. Él es bastante polivalente, bastante ecléctico y también toca la bandurria, por cierto. La bandurria. Bandurria... Has hecho el signo de la bandurria tradicional, pero no la tradicional asturiana, sino la tunera. La tunera, efectivamente. La bandurria, toca la batería, estudia arte dramático y bueno, y un poco es bastante polivalente y tampoco dice que no a nada nunca. Y dijimos, pues aquí a lo mejor molaba hacer algo, porque no hay breakdance tampoco, pero bueno, pues ahí... Es una aproximación al break. Sí. Una aproximación mucho más grande que lo que habrá hecho cualquier banda de gaitas hasta entonces. Sí, de mano sí. Que fue simplemente por lo mismo, por la chorrada, Decir, bueno, oye, toco el bombo yo honesta y mira a ver qué fais aquí. Y probamos un día, no me
lo que no me acuerdo y dónde fue el estreno del bocajarro del breakdance, pero yo creo que igual fue incluso con Rodrigo Cuevas en Avilés, no estoy seguro. No, eso fue antes, porque en Lorient ya lo hacíais. No, pues Lorient fue... Fue pero Rodrigo Cuevas fue este año. No, sí, claro, sí, eso fue el anterior. No, eso fue antes, porque No, eso sí, en Lorient ya lo tengo visto yo. No, eso pues no sé en qué momento parió aquello de, claro, que ese tema tiene una percusión muy marcada, el tu tapa, tapa, turupu, tapa, tapa, y sobre eso quedamos una base de percusión y vete a improvisar, porque en realidad lo que haces es improvisar. Me imagino que tengo una asignatura de eso en arte dramática, que saque notas, que le pongan nota por hacer eso mismo que fue con la caderma, ¿no? Y el caso es que la gente alucinando, el público, o sea, ves los que se vuelquen, dicen, coño, y luego eso, que no se esperen en ningún momento porque están esperando que vayas allí, toques tus 6 canciones de chun 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 y sigas desfilando y te vayas para otro lado, ¿no? Entonces rompe bastante, y sí que hay algo que nos comenta bastante gente, que es interesante, que dice, oye, es que no parecéis una banda de gaites. Es que supongo que todo lo que te haga sobresalir de la normalidad o de la media te hace ser recordado, ¿no? Claro, y luego pienses realmente, estamos hablando de agrupaciones musicales, y luego mucha gente, no, es que yo lo de la gaita tal, pero bueno, lo vuestro gustóme y tal, o sea... Pero lo vuestro es lo de la gaita. Claro, ahí está. Es que entonces, claro, llegas a un punto de reflexión que dices tú, vamos a ver, entonces, ¿qué...? Vamos a replantearnos todo. Digo, ¿qué estamos haciendo realmente? ¿Agrupaciones para qué? ¿Para que no gusten a la gente? O, a ver, evidentemente todo tiene su mercado, ¿no? Pero, en grosso modo, ¿qué calado tiene en la sociedad lo que se trabaja con gaites o lo que están trabajando, o lo que estamos trabajando todos los gaiteros a día de hoy? ¿Qué repercusión tiene o qué repercusión puede tener? Bueno, yo creo que ya para todo, y vamos, hay que decir, para todos, incluyéndonos, y es una cuestión de reflexionar siempre, el decir, ¿qué podemos hacer para...? Porque siempre todo el mundo se llena la boca con la dignificación. Yo a mí eso a mí no me mola. Entre paréntesis me repatea ya un poco porque es... ¿Qué pasa? Que la gaita no es un instrumento digno ya de base. Y que eres indígena. Lo que tienes que hacer es saber las posibilidades que tiene el instrumento, que de ciertas formas son inferiores, vamos a decirlo. No voy a decir inferiores, vamos a decir menos en número, menor en número que lo que pueden hacer otros. Tiene un rango de notas que es el que tiene una dinámica básicamente nula, que básicamente puedes parar o no parar. Puedes hacerla sonar o no hacerla sonar, pero luego tienes que buscarle el valor en el resto, en el repertorio, en los tiempos que tocas, en cómo mezclas las piezas, cómo no mezclas las piezas, qué es lo que haces con ello, qué voces puedes hacer con ellas, que es... No se trata de dignificar un instrumento que yo creo que ya está dignificado. ¿Qué dignificación? No, ya era digno, pero claro. Lo que pasa es que hay un poco, bueno, lleva por generaciones también. En aquel momento, pues... Había yo creo que un complejo así muy grande también para la gente que estaba empezando y que, a ver, nosotros, claro, somos otra generación y ya tenemos que... Sí, tenemos el camino sobre todo hecho, eso, ¿no? Sobre todo esos cimientos tenemos que tomar eso, reflexionar sobre ello, pero ver qué vamos a seguir haciendo y demás. Y yo creo que sí hubo un poco ese complejo de, claro, era gente, además gente muy joven, porque toda aquella, lo que llamaban la quinta del biberón y todas aquellas anécdotas de, bueno, los que empezaron a raíz de Xuacu y Manolo Quirós. Evia, Manolo Quirós, Flavio, Varillas, Pedro Pangua, Varillas, bueno, sí. Tejedor, todos. Eso. Era gente que de repente viose de golpe y porrazo súper jóvenes ante unas posibilidades de profesionalización de frente, que claro, que de repente vives de la gaita, de golpe, así, con mayor o menor fortuna o más o menos equilibrismos, digamos, pero de repente te ves de golpe que pasas de ser un chavalín que tocabas la gaita porque fuiste con un meganito, de repente tienes la posibilidad de que tienes alumnos, tienes grupos, tienes giras, tienes tal, y tienes músicos alrededor. Y tienes músicos que te están diciendo, es que esto tal, es que ese instrumento tuyo tal, es que esto no afina, que eso ahí habría que hablar años y paños de la afina y no afina, pero en esa generación sí, eso, entonces había que afinar aquello para que dijera el resto que había que afinar. Sí, entonces, bueno, claro. Es que si lo ves desde ese punto de vista, claro, es una óptica totalmente distinta a la que tenemos ahora ya, una vez recorrido cierto camino, ¿no? Que ya... Claro, ahora toca igual desafinar incluso. Sí, ¿no? bueno, no sé, yo soy de los que dice que no, ¿eh? No lo hagáis, por favor. Pero bueno, haced lo que os dé la gana. Pero bueno, en ese momento yo creo que había ese intentar no ser menos que un saxofonista o que un pianista que había allí.
cuando ya no eras menos. Pero el tema es eso. Es distinto, como, nada más. Claro, así como en otros países gaiteros no hay ese conflicto. O por lo menos no se percibe. Por ejemplo, en Escocia. Están todos guardados en jaulas en cada sitio. Cada sitio lógico, está bien. sin reservas. Sí. Pero, por ejemplo, en Escocia, que tanto que nos gusta mirar para Escocia muchas veces para muchas cosas, y que está fenomenal, no hay ese conflicto ni nunca hubo eso de como que la gaita es... Como que hay que hacer una gaita de temperamento igual para que se pueda tocar con un piano, ¿no? El piano que se busque la vida, que la gaita es esta, ¿no? Entonces eso, y se introdujo la gaita en el pop, en el rock, en todos los, exactamente igual que aquí, pero la gaita sigue siendo la gaita. Uh-huh. Y aquí en cambio fue como que sacrificamos el instrumento en pro de hacerlo casar con otras cuestiones. Porque claro, y un instrumento con un bordón, sonando, sonido continuo, que el bordón puedes prescindir de él, pues contratar un buzuquista y prescindir del bordón. Una sartén con cuerdas en vez de un bordón. Claro, pero yo pensándolo así a la vuelta de los tiempos, dices tú, ya, pero por esa misma regla de 3 es como si dices tú, voy a quitar 3 cuerdas a la guitarra y toco yo nada más que estas y el resto que lo haga el bajista, ¿no? O por decirte algo, no sé cómo qué ejemplo poner. Cuando dices, no, pero es que hay un instrumento con bordón, por lo tanto, el puntero tiene que sonar consonante con el bordón. Lo lógico, cualquier instrumento tiene que empastar consigo mismo. Sí, o sea, eso. Pues ahora mismo estamos viviendo una paradoja de que la gaita no empasta consigo misma. Está muy bien para tocar con un piano, la gaita actual, pero no sigue el mismo sistema de empastar. Tiene que la interválica, digamos, de las notas de una gaita, digamos, en óptimas condiciones, construida bajo esos parámetros de temperamento igual, no casa con el roncón y no empasta. Entonces, eso no funciona. Y hablando con gaiteros de otros países, flipan. Porque yo creo que ya la única gaita con esa característica casi a nivel mundial, la gaita irlandesa, la William no tiene un temperamento igual, tiene una afinación natural en base a los bordones, la gaita escocesa, la gallega, las bretonas, las francesas, italianas. La única gaita que se temperó para poder tocar con un pianista era la asturiana. ¿Y qué hicimos? Seguir tocando con el tambor. Yo ahí no tengo... Ya bastante paradójico, en realidad. Pero bueno. Esa parte no la controlo, pero para nada. Una cuestión de investigar. ¿no? Sí, ya entonces supongo. Tú, claro, quitas el roncón y fenomenal. Toques con un unísonos con el piano y está empastado perfectamente. Yo, para mí, lo de quitar el roncón era, vamos a tocar un tema que está en fa. Si dejas el roncón, se pega con él. Pues vamos a quitarlo. Sí. De hecho, a mí me parece molesto. Claro, para los temas que están en do, no, y para los temas que están en una tonalidad más... Eso, pero en otros que tienes ahí una quinta sonando o una cuarta sonando, depende de la tonalidad en la que estés tocando. Pues para eso a mí sí que me parecía que era el momento de quitar el roncón, pero bueno. Ahí... Sí. No, ojo, y que todo tiene su contexto. Lo que pasa es que ahora lo que tenemos es que compartimentalizar un poco todo eso, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo entiendo que para un grupo como, no sé, pero un grupo que es gaita, pues guitarra, piano o instrumentos, digamos, melódicos que van a estar en unísono con la gaita y que tienen esa afinación, evidentemente, pues la gaita, pues una gaita sin roncón, o sea, sin sonar el roncón y con un puntero para tocar con eso. Ahora, una gaita para acompañar a un cantante o una gaita para tocar con otra gaita o para armonizar cualquier interválica que hagas con dos gaites tocando a dos voces, no va a sonar bien con ese sistema de afinación. Porque además se escucha, se percibe, es algo que se puede percibir, las batidas en el... Tener que investigar en ello yo también. Y una movida. Luego, claro, hay muchos rollos acústicos que ni yo estoy en condiciones, porque tampoco soy, ni mucho menos estoy muy en ello, pero sí que hay lugar para estudios acústicos y demás de la gaita. Y luego eso, ahora llegamos a un punto en el que, sabiendo que tenemos esa gaita, estamos pasándonos... digamos que encontrándonos por atrás otra vez en el círculo, como si fuera un círculo, avanzamos tantísimo que ahora estamos dando la vuelta al círculo. A mí eso me gusta, ¿eh? Yo soy muy de círculos, y para mí yo tengo toda una teoría sobre la música tradicional y los círculos y por qué se repiten los temas y por qué acaban los temas en un sitio y no en el otro y cosas así. Y viene a ser todo lo mismo, al final lo comparas a eso, a círculos, a estos cíclicos, esto vuelve. Es que yo creo que todo es cíclico. Por eso estamos esperando el ciclo del folk para que vuelva a subir. Para que vuelva a haber subvenciones y empezar a ver 30 conciertos en un verano. No, pero eso, y ahora hay, por ejemplo, el trabajo de Diego Pangua con el Encargo Gaiteiro y todo esto, pues sí, una muestra. Y de cómo decir, vamos a recuperar estos gaites que estaba desechado completamente porque era aquello no molaba y aquello era viejo y sonaba mal y de todo, y vamos a poner el valor que merece, que lleve el sonido y con el que luego gente que sigue vivo ahora todavía se identifica, gente mayor que escucha una gaita de esas y
Y suena ellos a eso, que a lo mejor una gaita de que se usa en una banda de gaites, no ellos daba ese feeling que una gaita antigua la escuchan y joder, es que respíguesmela. Sí, que no es lo mismo muchas veces el sonido en conjunto, a veces simplemente solo por ser en conjunto ya parece diferente, ¿no? Y de repente escucha un gaitero solista y la gente se identifica en plan de sí, eso es lo que yo oía, ¿no? Eso es lo que yo Incluso yo eso, lo yo que yo diría recuerdo. más, y yo creo que inconscientemente todo ese tema de las interválicas y de los modos de la música tradicional, yo creo que también tiene ese calado, que es lo que hace que gente, por ejemplo, eso, que gente se emocione con tonada, alguien que pueda sentir, joder, yo mismo, a ver, yo una tonada bien cantada, involuntariamente se te ponen los pelos del brazo así, y digo, joder, porque te llega, hay gente que no tenga relación que no le va a llegar, pero igual que no me llega a mí el canto, no sé, en maorí, o sea, yo qué sé, pero yo creo que en esto hay un pozo en la sociedad de eso, de la gente identificarse con también un poco con la tímbrica, con esos sonidos de siempre. Y ahora estamos en ese punto de decir, yo por ejemplo, ahora a día de hoy, conociendo lo que sabemos y con los luthiers que tenemos, con la capacidad que tienen, yo pues para tocar de solista o para un grupo de baile o algo que busque recrear la tradición, recrear, que no reelaborar, yo usaría una gaita de antigua. Una gaita pues tipo cogollo, tipo mogollón de gaites que hay, que tienen esa interválica, que seguramente con un acompañamiento de cuerda va a sonar bien también, muy posiblemente. Lo que pasa es que, claro, no hay una gaita para tocar con un piano, pero ¿quién dijo que esa gaita... Alguien Sí, le preguntó a esos artesanos de aquella... Yo me imagino me ir a 100 años o hace 80 años a un artesano estos que hacían la gaita con el torno de pedal a decirle, oye, pero yo que tengo que tocar con un piano, que el paisano diría, la gaita y lo que ye. Y entonces a veces pecamos de eso, de querer ser sí. tan pros que a veces nos pillamos los dedos nosotros solos. No sé. Bueno, Bueno. es una reflexión que hay. Está bien, es interesante. Vamos a pillar por ahí, porque colaborasteis con... Bueno, en esta época que eso, lo que decías tú, cada banda de gaitas de aquí pues es un poco, va adquiriendo su identidad y a la hora de hacer trabajos, es que tenemos un montón de formas muy parecidas pero muy distintas, ¿no? De hacer las cosas. Tenemos lo de sinestesia Por ejemplo. Sácara, ¿no? Chácara Sí, no me mañana estoy equivocando. Además en la lo plaza hacen de la aquí. catedral. Bueno, cuando estamos grabando esto probablemente ya habrá pasado cuando lo saque, pero... Sí, la semana pasada en la plaza de la catedral. De la semana pasada en la plaza de la catedral. Es un poco tarde para A día de hoy, anunciarlo. mañana, sí. Tienes otros, no sé, Yariegu hizo su espectáculo también trayendo Yariegu gente de también. fuera, el Trasno Yacín hizo en su su disno, día. el Yacín, ahora mismo la banda de gaitas de Villaviciosa hizo la Villaviciosa. historia de Puelles con Naeva. Eva. Vosotros habéis colaborado con gente bretona, por ejemplo. Nosotros sí tenemos ahí en ciernes, bueno, es una propuesta, lo que pasa que es como eso, además, sobre todo cuando trabajáis con gente de otros países, va muy ralentizado siempre todo y hay la idea y la voluntad de tener un espectáculo conjunto con Alambic Electric, que bueno, yo creo que para los conocidos del folk no necesita demasiada presentación a nivel del folk bretón, que así, bueno, tienen esa estética más disco stew, podríamos Disco decir, ¿no? Stew, sí señor. Con la Referencia de los indumentaria Simpson. y ese rollo así setentero y eso. Y luego también la sección de vientos que lleva Pat Pereira, que es el trompetista de Alambic, tiene un grupo de vientos paralelo que se llama Lucina Canag, que ya es eso, ya rollo helicón, trombón, saxo barítono, o sea, lo que hace que empieza a molar hacer cosas con gaites, ¿no? Que es cuando de repente dices tú, coño, mira, un helicón. Y yo pensé que esto nada más que lo había en Nueva Orleans y resulta que existe en el mundo, ¿no? Sí, existen por ahí. Pero bueno, esto ya lo habéis hecho técnicamente. Igual no habéis preparado un espectáculo en Claro, conjunto eso entero, hicimos pero una habéis toma de hecho... contacto. Nosotros, cuando organizábamos les jornades de música tradicional en Nava, que tuvieron 3 ediciones, una de ellas lanzámonos a traer un grupo de Bretaña que fue Alambic. Y Raúl, que es el que lleva así un poco tema de gestiones a nivel de eso, de management, vamos a decir, de la caderma, ¿no? De hecho, es el director de... No, Raúl No está puesto como director en... No, ese Borja de caja. Pues, Cajista. pues No, lo he mirado Raúl mal, no tiene cargo musical, pero digamos que No, tiene cargo payuelístico y, bueno, eso sí. artesano de payueles también, para el que no lo sepa. Pues yo no sé qué mire esta mañana, entonces. Algo Manager. algo así traspapelado, sí, Te ha puesto como... Él figura como manager tal. Entonces él comentó, oye, ¿y no os apetecería... Preparamos un temina y tocamos algo juntos y eso? Y ellos, claro, encantados, porque además son gente muy maja y súper... Vamos. Y preparamos un tema que
que digo que no me acuerdo ni el nombre ahora mismo. Bueno, oye. Para la carrera esta que reivindica para la oficialidad del bretón y eso que hay todos los años, y un año hicieron un tema sobre, bueno, para esa carrera, que lo usaron yo creo para promocionar y eso, y tiene videoclip. Me matas ahora mismo y no me acuerdo del nombre Bueno, no del te tema, preocupes, pero bueno. oye, esas cosas son como Hicimos esa colaboración allí. Buscamos también que nosotros somos muy de disfrazarnos también y de a la mínima de cambio vestímonos también así rollo setentero. De eso íbamos a hablar ahora. Y un poco en ese plan. Y preparamos ese tema y al año siguiente contactaron con nosotros para ir al festival de Lorient a Bretaña. Y claro, lo primero que pensamos, digo, oye, pues hay que deciros esto. Dado que hay una actuación en el Espace Marine de 50 minutos o eso, vamos a ver si preparamos, bueno, el repertorio de la banda a fin de cuentas, o parte del repertorio mejor dicho, y les pasamos los temas, lo preparamos allí al llegar. Como como eso es grandes. la música tradicional, hombre. Exacto. Y la experiencia fue muy buena y la verdad eso, y fruto de esa colaboración después en este disco que tenemos aquí, pues también metieron uno de los temas del disco y un EP de 5 temas, y en el último colaboren ellos, pues eso, con la sección de vientos, Roland con la guitarra, Gael con el acordeón, y bueno, la idea es eso, tenemos pues en mente pues seguir trabajando cocinas y bueno, pasar unos temas a nosotros, que nos pasen otros temas a ellos y ver qué vuelta de tuerca se le puede dar, bueno, y interesante. Es una de las... Es que parece que todo el mundo se está moviendo a hacer algo que sea un poco más... Ir un poco más allá de la actuación normal, entre comillas, de una banda de gaitas, ¿no? Todo el mundo ha tenido... Está creando eso, que puedas ir a verlo sentado en un teatro o en una noche folk, en un escenario, más que un... De hecho, sería lo deseable, y de hecho, si todas las bandas de gaites trabajáramos un poco en ese sen, iba a ser mucho más gratificante también, porque de alguna forma estás librándote de actuaciones bastante menos productivas en lo que a motivación se refiere. Eso sí, que, sí, eso es cierto. Hombre, un desfile o una procesión, pues... Sí, una vez que has hecho 15, has hecho todo. Pero ¿sí? llega un momento que ya es un poco un adorno en una fiesta y que tienes que dar el paso a decir, vamos a intentar llevar una propuesta que podamos poner en un escenario y que, a ver, una banda como cualquier asociación o agrupación necesita unos ingresos, pero vamos a intentar que los ingresos, en vez de ser de pillar sudadas y cascando el sol por los sitios, vamos a intentar que sea un concierto o que sea, ¿no? Cosas más que realmente te reporte a ti musicalmente y eso, porque si es verdad que con estos repertorios y eso que hablábamos antes, si ves una gratificación por parte del público que de la otra manera eres anecdótico, o sea, yo como quien pone arbustos ornamentales para una banda de gaitas en muchos te vas a sitios, encontrar ¿no? con 10 personas que les encanta y que están ahí mirando para el esto que dice, paisano mira, que se una pone banda de allí y gaitas que va por ahí, vale, bum, 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 bueno, ya se fueron, ala. Exacto, y paro, veo una canción Que y está sigo bien, y voy a tomar algo a no sé dónde. Y sí que conseguimos que la gente diga, coño, que mira lo que están tocando estos, y que paren, ¿no? Que agarren un poco ahí. Pero claro, el paso ya, cuando ya nos podemos creer nosotros gaiteros, que los gaiteros también podemos ser objeto de atractivo musical, digamos, ¿no? De decir que... Porque sí, porque también hay... Siempre tendemos mucho a arroparlo de muchas cosas y a veces decir, no, coño, que igual con gaites... Bretaña y el claro ejemplo de una banda de Bretaña usando nada más que instrumentos de la banda, que son la gaita y la bombarda, en cuanto a melodía, y es una orquesta, no necesita más. Sí, claro, sí. evidentemente van a meter un concierto, va a haber sección de vientos, va a haber guitarras, va a haber bajos, va a haber tal. Pero la banda en sí la explotan a tope, ¿no? Los instrumentos. Y en ese aspecto es lo que yo creo que por aquí deberíamos. Y si lo hiciéramos un poquitín todos, poco a poco la gente iba a decir, vale, sí, una banda puede llamar a contratarla para esto, pero igual mola más contratarla para esto otro. Háblame de las gaitas en sol, lo de los punteros en sol. ¿De dónde salió la idea en sol, esa? aquello fue... Bueno, fue porque surgió la posibilidad. O sea, en aquel momento contactamos con David López, que es un artesano de Cabuérniga. Cantabria. Sí, que él viene de la gaita gallega, pero bueno, luego empezó a hacer gaitas asturianas y eso. Y bueno, la verdad es que fue el primero que sacó así la gama más amplia, por decir así, de tonalidades asturianas. Yo creo que la tenía, hasta ese momento tenía desde punteros en sol, que son pues 4 tonos más graves que una gaita en do, hasta... Bueno, por si acaso, para la gente que no esté acostumbrada a estas cosas, normalmente las gaitas en la tonalidad normal sería en do,
lo más Se normal correspondería con el do, creo que el do 5 del piano. El creo, do 5 del piano, una de las teclas del medio, básicamente. Vaya, para del que medio para la derecha. de las blancas, ¿eh? Y luego, pues eso, aquí por lo menos estiló mucho el si bemol también, incluso si natural a nivel tradicional. Si natural, había mucho por ejemplo, tradicional, ¿no? antiguamente cuando se referían a una gaita tumbal, que es cuando se Sí. llama una gaita grave, más grave de lo que se vaya, estereotipo, por decir así, Sí. llamar do, porque la gaita Sí, en do propiamente también fue un invento. que se normalizó, vamos. Claro. Porque las gaites eran un poco más agudas, un poco más graves, Sí, como sí. cuadrara. Pero bueno, la tumbal era en torno al si, lo que sería si natural. Sí, bueno, luego eso, aquí se usaba, En se torno ha ahí. usado también bastante el si bemol. El si bemol luego fue, sí, se usó después, pues sobre todo a raíz mucho del folk también, Sí, a para poder nivel de tocar con grupos. violines y para poder... Pero digamos que había quedado ahí la cosa. Luego hubo pues alguna incursión en el la, en la tonalidad de la. Que es también básicamente gracias al folk, hacer lo mismo, pero medio tono más abajo, para no afinar los violines para que los raro, violines para no no gastaran trampear. tantas cuerdas. Y estaba ahí la cosa. Había algún puntero en la y alguna cosa, pero bueno, entonces David tenía pues esa gama y dijimos, vamos a contactar con él y vamos a ver a probar, a ver qué se puede hacer. Y bueno, probamos, tuvimos un par de años con punteros, 2 o 3 punteros en sol de él, que un puntero que eso, al ser bastante más grave, pero ser un tono, uno de los relativos de do, te permite armonizar y hacer pues arreglos bastante interesantes con gaitas en do. Y después, bueno, con el paso del tiempo, pues contactamos también con Miguel Alonso de Colunga, que también luthier, que de hecho la mayoría de grupos de folk en Asturias ahora mismo, incluso podría decir que hasta todos usan gaites de él en si bemol. Porque Yangres usaba, yo creo que eran gaites de tal, Corquieu, Felpeyu ahora, Diego está tocando con un puntero de Miguel, Joan Eñán de Cubel también, digamos que era el gaitero del folk, por decirlo así, el luthier del folk así a grandes rasgos. Tenía también un prototipo de puntero en sol que lo probamos y nos gustó mucho y bueno, y seguimos trabajando ahí. Ahora la idea es seguir ampliando tonalidades para, bueno, como un saxofonista, igual que un saxofonista tiene tiene 3 saxofones, depende del... 4 incluso, bueno, ¿cuántos hay? 5, no sé cuántos existen. Bueno, alto, a ver, debe haber 6, no lo tengo yo muy claro, no voy a meterme aquí a decirlo, porque luego soprano, quedo mal. tenor, barítono, todo eso. Bueno, Sí, pues bueno. porque no puede haber una gaita barítono, una gaita tenor. Entonces, bueno, eso, claro, esos son proyectos a largo plazo. Ahora mismo, lo más grave que podemos tener es un puntero en sol. Pues hay que aprovecharlo. Porque decía gente, claro, es que joder, es que da muchos problemas. Digo, ya, pero es que si no te tiras a la piscina, no va a avanzar eso. No va a haber forma que deje de dar a base problemas. de que cueste, y cuesta tocar con ellos. Son punteros quisquillosos también. Cuando son instrumentos así tan grandes, pues son más... Es que eso, en Galicia sí que se ha usado más... Claro, en Galicia, por ejemplo, sol. y muchos también, sobre todo David, yo creo que es el que más gama tiene de punteros gallegos. Lo más agudo que hay en Galicia es un fa agudo, que es ofensivo. No, por favor. Una tonalidad bastante ofensiva en cuanto a la tesitura, que es muy aguda. Pero llega a ver, yo Eso creo que ha sonado muy nazi, pero es cierto. ¿Eh? Es una tonalidad bastante ofensiva. Sí. No, pero es cierto. O sea, es demasiado agudo para mí. Yo las gaitas en rey ya me empiezan a rechinar a veces. Ya, o sea sí. que imagínate ir más arriba, ¿no? Pero bueno, la gama, digamos que creo que en gaita gallega va desde de ese fa, que sería como este vaso más o menos de tamaño, sería unos, no sé qué puede medir el puntero, pero Sí, nada, 18 centímetros, no sé qué puede medir, hasta un si bemol, que sería una octava más grave del que usan los gaites, o sea, el que usan Asturias habitualmente, los punteros en si bemol, que claro que es un trabuco, pues... Tamaño familiar, que puedes pegarle a uno con él y matarlo. De hecho, ¿no? es tan grande como el roncón, yo creo. O sea, igual es 50 centímetros de puntero. Necesitas ser un jugador de baloncesto para estirar los dedos dedos o algo así. Importantes, alguna llave, alguna cosa. Pero el hecho y de hecho hay gente, por ejemplo, David Bellas en Galicia está trabajando ahora mucho en ese, además a un ritmo vertiginoso, porque yo creo que publica un vídeo cada día, prácticamente. O sea, hay un nivel brutal de, bueno, probar repertorios, está mirando, se mete mucho en música de otros repertorios, de flautas, de saxos, de, bueno, estudios de toda triba, y explotando esas posibilidades de armonizar gaites con gaites. Eso a mí me interesa mucho, realmente. Lo que pasa es que en Asturias vamos un poco más rezagados en lo que a lutería se refiere. Vamos a decir que vamos despacito pero seguro, ¿no? Sí, podemos. Aunque igual no es lo más realista, ¿no? Pero bueno, digamos que fue algo que, porque yo creo que hasta ahora ninguna banda había abierto esa veda de decir, o sea, si son gaitas en do son en do, si son si bemol son en si bemol. Hay alguna banda, creo, con gaitas en si natural, pero la misma gaita siempre. Lo de tener cuerdas por gaita, o sea, gaitas
diferentes cuerdas de gaita, por decir así, digamos que no se estila, aunque yo creo que se va abriendo. Bueno, también es que a lo mejor puedes pensar que es poco práctico porque tienes que cargar con más cosas, básicamente. Bueno, realmente yo ahora mismo el repertorio tenemos lo adaptado para que los que tocan en sol solo tocan en sol en la banda. Antes no, antes había canciones que porque o no me apetecía o escribirlo o no le veía posibilidades, porque hay veces que tampoco es tenerlos ahí, ¿sabes? Porque también ya aburrido que te estén teniendo redondas como el típico del canon de Pachelbel que la tocan el cello, ¿no? Estoy aquí más aburrido, más solo que la una, tocando entre 30 personas. Fa sostenido. Pues bueno, un poco para que no sea así hay que a veces encontrarle el sitio en el arreglo a esos punteros. Pero sí era engorroso al principio de que iban con una bandolera ahí atrás en la espalda del puntero y cuando era tal canción cambia, saca payuela, rompe payuela... Uy, no tengo tal, bueno, de todo, ¿no? Sí, entonces, sí que ahora estamos trabajando así. Tenemos, digamos, en plantilla 3, de los cuales con frecuencia 2, pero hay dos personas que tocan punteros en sol únicamente. O sea, cuando escribo yo... de hecho, yo ahora creo que si tengo que hacer un arreglo para gaites, armonizar, ya no sabría hacerlo sin... Eso, ¿no? Me faltaría, y esa dominante por abajo, y ese sexto grado, y ese... Bueno, está bien. Y... sobre todo eso, y con vistas a yo me gustaría que de aquí a 20 años escucháramos este podcast y dijéramos, mira aquellos con lo que andaban y ahora la pila de gaites que tenemos para tocar, que tenemos aquí... Bueno, eso es poco, y vamos poco a poco, ¿no? A ver si es bueno. verdad, ¿no? Y bueno, antes de ir terminando, que llevamos ya un buen rato, desde hace una temporada venís trabajando con Rodrigo Cuevas, ¿no? Que es como la última sensación aquí en Asturias. Sí, eso también fue bastante casual. Porque... Aquí empieza todo así, ¿eh? Sí, aquí la verdad que empieza todo bastante... Y además, el peligro es ese miedo ese no miedo a nada de decir, oye, ¿y si hacemos tal cosa, tal? Vale, venga. Y para allá vas. Y aquello fue totalmente random, porque fuimos a Rodrigo conocímoslo como público, no como persona, como público nosotros. El año pasado, por estas fechas, yo creo, en el pueblo de Asturias, que hubo un concierto de Felpeyu y luego actuaba él también. Íbamos un poco a ciegas, yo me sonaba algo había hecho alguna colaboración con Anabel Santiago, creo, o alguna cosina hace años, pero nunca tal, y fuimos para allá, claro, ya la imagen ya es rompedora, ya no te lo esperas, ni mucho menos, yo esperaba un tío, no sé, cantando, o no sé, que esperaba allí, pero claro, toda la indumentaria, todo ese repertorio, ese tema, y dices tú, claro, ¿esto qué? Bueno, yo no creo que a nadie de los que esté escuchando esto no sepa quién es, pero si no lo sabéis, ponedlo en YouTube y mirad dos cosas, y con eso es suficiente. Entonces, claro, fue en plan, coño, este tío tal. Y fuimos, tocado luego, yo creo que un vermú en la Vida Alegre, o no sé cuándo, el día de Nochebuena, me parece, en Navidad, o creo que en Nochebuena. Y era el vermú, fuimos al vermú, seguimos al vermú, y como a las 5:30 de la tarde, cuando acabamos el vermú, estaba por allí y tal, y fuimos, no sé qué, íbamos con las sudaderas de la banda y eso. Y digo, una foto, tal, no sé qué. Y, me casó esos de la Cadarma, joder, yo soy pila fan vuestro, tal. Y fue como... flechazo ahí un poco, ¿no? Y... pues dice, pues a ver cuándo hacemos algo si queréis juntos y eso. Y digo yo, pues cuando, vamos, te tomo la palabra. Mañana por la tarde. Cuando quieres, y pues tocó en Avilés en Carnaval. Y vale, venga, vale. Y quedó la cosa así. Claro, ya era un vermú a las 5 de la tarde, vamos a hacer hincapié en este punto. Él no, porque él era en calidad de artista y bueno, estaba lo suyo, pero nosotros estábamos en calidad de vermú. Entonces, bueno, a las 5 de la tarde ya estás bastante contento. Total, que llega, se aproxima Carnaval y nos llega un mensaje al Facebook de la banda. Oye, soy Rodrigo Cuevas, es que hablé con algún compañero vuestro el día este y bueno, yo no supongo que era coña, pero bueno, no sé si era coña o no o qué. No, coña ninguna, ¿qué es que hagamos? Y miramos eso, adaptamos... Ahí sí que quitamos los roncones para el famoso tema este de ritmo de verdicio. Sí, al final me hacen caso, aunque sea para cosas de estas. Claro, eso y un tema que está en la mayor, o sea que era estrepitoso obtener un roncón en do... ahí puesto, ¿no? Pero bueno, hicimos un poco eso y como era carnaval, disfrazámonos, digo yo, bueno, ¿qué podemos? Fuimos con las camisetas estas de Asturias Underground, que diseña Pablo Suárez. Y fuimos con medias de rejilla, madreñes, la faja por falda, un poco en ese plan, y aquello fue vamos, como si aquello hubiéramos, no sé, en parte como un sacrilegio, pero en parte también fue como, venga, pero esto trascendió muchísimo. Sí. Hasta el punto de que doy fe. A la semana siguiente nos contactaron del lugar de Galicia, de la tele gallega, para ir Rodrigo Cuevas con la Cadarma, porque habían visto el vídeo que se había hecho viral, el vídeo de Carnaval en Avilés. Total, que fuimos a aquello, bueno, fuimos al lugar y todo el tema, y luego a raíz de eso, pues bueno,
Que luego suavizamos tienes un que poco ver si tienes la misma experiencia que Cañita, ¿verdad? No me hables de Luar. Cañita con lugar, no sé qué tuvo ahí con ellos. Algo hubo por ahí, pero bueno, a vosotros os fue bien, me parece a mí. Sí, bueno, fuimos eso, hicimos ahí, luego pues el tema es que le proponían los contratantes, vamos, que si había opción de hacerlo con la banda, entonces a modo somos digamos, con la figura de colaboradores, si lo requiere el espectáculo ese día, pues tenemos alguna de eso, llevamos precisamente esto de Michael Jackson también, que la gente Sí responde, ¿no? responde y espera un poco eso, porque Rodrigo como hace también esa mezcla, parte de lo tradicional, pero luego de repente te mete por ahí cuñas de que la gente, claro, con eso Sí, conecta. con eso es con lo que conecta. Yo con todo el tema de Rodrigo Cuevas tengo sentimientos encontrados que no tengo claro si me gusta o si no me gusta. Por ejemplo, Es una cosa muy extraña, porque reconoces el talento que tiene ese hombre, que tiene un talento brutal para la parte tradicional y además el talento de haberse abierto paso en un mercado, se ha hecho un sitio para él que no estaba ocupado antes, que no existía. y O sea, luego eso, tiene una persona muy carismática sí, también, sí, sí, en dos exagerado. palabras que habla en escenario se lleva a la gente a la mano. Yo puedo contar una anécdota del lunes pasado en el desfile del Día de América en Asturias. Que yo iba con los hermanos Tejedor en una carroza y en la última carroza iba Rodrigo Cuevas con la percusión de la banda de gaitas El Trasno, haciendo ahí 2 temas de él. Y luego volviendo para el sitio donde guardan las carrozas, ¿no? La primera carroza que iba por delante se metió en la calle Independencia de Oviedo por el sitio donde no debía, porque se iba a pegar la carroza con la parte de arriba de un semáforo. Y tuvo que parar el tráfico estaban parados los dos sentidos de la calle, en los dos sentidos todo el tráfico parado, no sé qué, y Rodrigo Cuevas subido en la parte de arriba cantando para ser conductor de primera, acelera, nosotros rotos. Es exagerado, no, es un hombre que desde luego que tiene un talento especial para conectar con la gente, ¿eh? Y eso, y luego que tiene una raíz y que entronca con lo que hablábamos antes de que están saliendo formes, en parte, a ver, lo de Rodrigo tampoco bien puramente de eso, pero el haber tocado fondo ese folk o esa digamos, corriente más tradicional del mercado musical, Sí, la por llamarlo fórmula así, que en existía Asturias, antes, sí, sí. tiene una reformulación de raíz muy potente, porque por ejemplo, eso, ahí preparamos también un son de arriba, pero un son de arriba que el único elemento no purista en ese son de arriba y el propio Rodrigo. Porque, a ver, en Son de Arriba de Concha de Trasmonte, Sí, que sí, sí. es brutal, esa Sí, mujer sé cuál era es. impresionante y además la melodía ya es bestial, pero con el toque de Concha preparado, vamos, un poco cuidadosamente, no una cuestión de, como vamos aquí con un sombrero y unas gafas de sol, vamos a hacer el chorras aquí con el pandero, ¿no? O sea, quiero decir, hecho con un rigor, con gente bailando un son de arriba en escena, gente que sabe bailar, pero luego de repente te espeta, Eva María se fue buscando sol en la playa y eso, por ejemplo, en la Plaza Mayor en Incisión fue brutal, porque hubo una oleada de reacción del público que yo además, esa no tocaba, yo estaba allí esa grabéla con un móvil que me pasó a alguien y fue dar la barrida por el público y veías de esto que ves la carcajada hacer la ola, Sí. pero no hay una carcajada de mofa. O sea, No, de es complicidad. una cosa de repente me estoy dando cuenta de lo que estás haciendo, Dios, lo entiendo, claro. es familiar y te identificas con ello. Y claro, y hay mucha gente que eso lo identifica como mofa, como, ¿sabes? Como un desprestigio, como cómo se puede poner a ese nivel una canción de la Gran Concha de Trasmonte. Pero yo hago la lectura contraria, que es decir, efectivamente. ¿cuántas veces o cuántos músicos asturianos, de todos los que queramos, fuimos capaces de llenar la Plaza Mayor de Gijón a que 5.000 o los que hubiera, igual hablaban de 5.000 personas, pero una burrada, pero se veía para allá, para San Pedro y para atrás, que 5.000 personas, da igual, 3.000, estén ahí escuchando un son de arriba de Cangas de Concha de Trasmonte. Y atendiendo para ello en un concierto, ¿no? O eso o... El vehículo funciona en las dos direcciones. Claro, porque si de esos 100 yo os digo porque además está presentado y contextualizado. Si 100 personas de ahí buscaron quién era Concha de Trasmonte en YouTube o en Google, ¿que realmente estamos perjudicando al folclore o estamos...? No, en absoluto. Ahí está. Entonces... Y es que además esos temas han sobrevivido todo ese tiempo porque conectan con la gente y ese es un tema que lo escuchas y lo escuchas dentro de 3 semanas y te acuerdas que era ese tema. No es de esto que de repente dices, uy, me suena de algo. No, sabes perfectamente de dónde vino. Es porque era en el que el otro cantaba Ana María se fue buscando el sol en la playa, o también porque es una melodía pegadiza, porque es
no sé, es un fruto de la conciencia popular, ¿no? Si lo ponemos así, ya me estoy poniendo filosófico, pero tampoco es plan de eso. Sí, sí, no, pero yo creo que eso, que es una manera de dar el toque, que es un poco lo que hablamos con los gaites de antes, pero a otro nivel también. Esto digamos que hay una cuestión más viral, más de masas, porque ahora mismo hay un fenómeno de masas, diría incluso. Sí, 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 absolutamente. Te lo digo Pero yo después de haber ya a una yo no lo escala, conozco. a una escala mayor, lo mismo que hablábamos de eso, de que de repente la gente reconoce, hostia, pues que podéis hacer esto con gaites y tal. Que claro, luego lo que trasciende en ese mismo tipo de valoraciones es, va, esto es tocando el equipo A y no sé qué. Pero bueno, en realidad hay que ver qué más está el discurso que más lleva que el equipo A, ¿no? No sé, yo creo que. Y ahora mismo está todo cociéndose en ese tal. Todavía está saliendo ahora el proyecto nuevo de Rubén Bada y con Leticia de dúo y eso, que va por una vía muy interesante también. El trío de Odón, Nelly y Pepín. Eso, quitas la parte instrumental y le pones el ruido del disco de pizarra. Y es lo mismo, efectivamente. ¿No? Entonces ahora mismo yo creo que estamos en ese punto de encontrarnos con lo auténtico. Sí, es eso. Valga la redundancia con todo esto de la sidra. No, y tal. pero es buscar una forma nueva de expresión, pero partiendo de la base tradicional absoluta, ¿no? De la parte que resulta familiar o resulta o sea, te identificas con ella porque es de verdad. No es como hacías antes. Te das cuenta que los grupos de folk de los 80 ahora o así era un grupo de rock. El rock folk era un grupo de rock que tenía una gaita y que hacía cosas por detrás. Y precisamente los que destacaban eran los grupos que hacían música tradicional pero con instrumentación de rock. Y esos son los que dices, jolín, mira Capercaillie, mira Wolfstone. Son esos grupos que partían de la base tradicional y hacían la parte de rock muy bien. No eran un grupo de rock que metía una gaita por ahí en plan, no sé, los Levelers o cualquier otro. Bueno, eso. Eso. No, bueno, sí, pero sí. Pero bueno, son cosas que tienen eso. Pues esto es lo mismo, pero buscándole una forma de expresión distinta, a través de Rodrigo Cuevas, a través de meterle una guitarra en plan rockabilly o en plan blues, como puede hacer Rubén Bada, o a partir de eso, de pues una especie de experimentación folk y acústica extraña, y del libre albedrío de Pepín de Muñalén y de Nel con la tonada de Don, por ejemplo. No, eso son cosas muy interesantes. Entonces, claro, son cosas eso. Y ahora mismo yo estoy expectante ante todo el rollo porque un poco tomes esa postura un poco de observador participante ante todo, ¿no? Y ir tomando un poco nota, decir, eso, para hacer relectura de atrás, pero a la vez a ver con qué nos encontramos ahora, ¿eh? Y hay cosas muy potentes, mismamente eso, o lo de los gaites antiguos de los Pangua, y otro caso de decir, joder, es que esto realmente, esta canción así es como suena, a mí es como me suena auténtico, ¿no? Entonces sí que eso, antes pues eso, era un poco más. Eso, yo por ejemplo acuérdame un día comentándola con Fonsu Mielgo, y pregunté, digo, y yo como persona que nací con Jan de Cubel ya montado, ¿te das cuenta que Jan de Cubel no tiene jotes? Jamás hay una jota en Jan de Cubel. Y dicen, no. Y además era deliberado en aquel momento, porque nos sonaba como a Cazurru. Aquello era como, ¿sabes? Y era deliberado que una jota, no, aquí lo que sea, lo que parezca más de tal. ¿No? Sí, pero luego tienes formas de hacerlo. El saltón, que tiene un ritmo que puedes llevarlo a terreno irlandés o escocés. Sí, pero la J también lo puedes hacer, pero claro, eso necesita un proceso para ver cómo puedes hacer eso mismo, claro, de forma que sea coherente con lo que haces, de forma que sea coherente con la J. Eso a lo mejor ahora lo podemos hacer, pero entonces no. Claro, o entonces no se le ocurre a nadie y de repente a alguien sí. Eso, yo creo que ahí fue importante eso, la aparición de Tuenda también, yo creo que ante ambas en general, porque vamos, ya con Narva ya había cosas ahí que rompían ya los esquemas que teníamos de cómo entender la música, de todo tan cuadrado, todo, a lo mejor los sets tan cerrados, no sé, y Tuenda, sin embargo, por ejemplo, yo creo que es clave para eso, para esa vuelta, yo creo que fue lo que fue un poco rompiendo ahí el esquema. El momento que aparece Tuenda y DRD, pues yo creo que sí, que es donde hay un poco esa inflexión ahí en volver a la relectura más exhaustiva de lo asturiano. Bueno, pues yo creo que podemos estar así, si nos ponemos podemos estar hablando durante horas, pero vamos a parar porque si no vamos a seguir aquí, ahí llevamos un buen rato. Si alguien quiere hacerse con el EP de la Cadarma, si alguien, no sé, estáis buscando más gente para la banda, Hombre, si hay gente que pueda apetecer, nosotros siempre estamos abiertos a nuevas incorporaciones. Sí, hombre, gente que le guste y que apetezca, pues oye, siempre puede ponerse en contacto con nosotros. ¿Cómo se pone en contacto con vosotros? ¿Facebook? Pues casi por cualquier vía, porque en ese apartado lo tenemos bastante
bastante bien montado. Vamos a ir tanto apuntando. Facebook sí, ¿no? Facebook, Twitter. Twitter también. Instagram, venga. Instagram también tiene la Cadarma Instagram. ¿Cuál Bueno, es el último? correo- Periscope. ¿Habéis hecho Periscope? Periscope yo no sé si creo que no, pero no estoy seguro. No Bueno, ya querría habrá pillarme los formas. dedos. Periscope, pero bueno, el correo es lacadarma@gmail.com. La web es lacadarma.com. O sea, Es fácil realmente de lleva encontrar, bastante evidente todo. Y Google Funciona. ayuda para todo. Sí, yo digo esto para que puedas decirlo tú, ¿no? Pero bueno, Pones la efectivamente. Cadarma en Google O sea, y de Google es todo. muy listo. Que no nos tenemos que ofender a veces. Oye, ¿cómo encuentro no sé qué? Ponlo en Google. Sí, sí. Pues aquí, bueno, no hace falta. Vais a lacadarma.com o al Facebook o La Cadarma o como queráis y ya tenemos. Pues oye, si quieres decir algo más, pues estupendo. Si no, pues yo te agradezco mucho haber estado aquí. Pues no sé, yo creo que poco más se nos queda en el tintero. Así, bueno, otro día si surge otra Sí, algo se nos ocurrirá. tal, pues hablamos más. Pues muchas gracias. Rodrigo Fernández Golar de La Cadarma. Para más información podéis visitar el Facebook de La Cadarma. Ya sabéis, vais a Facebook y buscáis La Cadarma con K, todo junto, LAKADARMA. O vais a lacadarma.com, donde podéis encontrar también una tienda online con el EP y con más cosas, como por ejemplo merchandising, con sudaderas, con camisetas, diversos modelos en estos colores que les gustan a ellos, así en tonos violetas, bastante originales. Y bueno, una buena idea, hay que meter más merchandising en el mundillo, pegatinas, chapas, un poco de todo. Y sobre todo ese EP del que también podéis escuchar muestras y temas completos en SoundCloud, en el SoundCloud de La Cadarma, que una vez más es soundcloud.com/La Cadarma, o a través de Spotify. Si queréis darme vuestra opinión sobre el programa o sobre quién queréis ver después más adelante en este programa, porque siempre andamos buscando gente para estar aquí, pues podéis contactar conmigo a través de básicamente de cualquier sitio donde hayáis podido descargar este programa, pues desde ahí podéis hablar conmigo, desde Facebook, desde Twitter en @folkenlared, que no es lo mismo que el programa, pero ¿qué le vamos a hacer? Tenemos esa cuenta desde hace muchos años y así seguiremos. @folkenlared en Twitter, en YouTube, en la cuenta de Alberto Ablanedo, pues ahí en cualquiera de los vídeos, sobre todo en los podcasts, pues es fácil de contactar conmigo, y si no, pues eso, Facebook, Alberto Ablanedo. Nos escuchamos o nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto. Lleva un poco más el tema de lo que en la dinámica del ensayo, lo que ya la sección de gaites más centrado, luego pues bueno, la percusión también, bueno, separamos un poco también a la hora de hacer los arreglos, sobre todo recae Faigo la mayoría yo. Hay también cosas de, bueno, gustanos convidar a gente a que nos escriba cosas también. Por ejemplo, tenemos alguna partitura de Flavio Benito, fecha, tenemos promesas de xente también que interesaba, que además que apetecía. Mismamente me decía antes Expósito que tenía ganas de escribirnos algo también, algún arreglos y cosinas. Bueno, hay gente por ahí, hay varias personas que están colaborando. Y hay algo que nos gusta, porque normalmente en les bandes también se tiende como a hacerle la propuesta de repertorio desde dentro y ya. Y nosotros nos mola un poco lo de abrir a que trabaje otra gente también con la banda, y también abres un poco la propuesta musical, más variedad también. Sí, supongo que es algo que hace falta ahora de unos años para acá, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver un poco siempre, pues un poco lo mismo, ¿no? En el mundillo. Bueno, a lo mejor yo lo veo un poco desde fuera porque nunca estuve muy metido en el mundillo de las bandas de gaitas, ¿eh? Por suerte. Bueno, por desgracia. por desgracia, porque, a ver, bueno, antes de todo esto, yo siempre me meto mucho con el mundillo de las bandas de gaitas, pero siempre en plan de coña, ¿no? En plan jocoso. Porque, bueno, yo soy el primero que me tiro piedras a mí mismo, ¿no? Si no, de hecho. Pero bueno, siempre se mete uno mucho con que si las bandas de gaitas, y claro, vais haciendo playback y que si no, bueno, pues claro, es un instrumento sencillo, es una no sé qué, pero bueno. Lo cierto es que hace unos años había un
un rollo bastante malsano, incluso durante, bueno, estoy hablando igual hace 10 años o de algo así, una temporada de pullas y de muertes y palizas y muertes, de todo. palizas, sí. Había esto, sin que me he dado cuenta que muchas veces cuando nos ponemos en plan irónico, cuando lo estás escuchando, esto no se ve como nos estamos descojonando tú y yo, pero obviamente no, pero... es de mentira, ¿no? Es de risas. Pero sí, eso, hubo una temporada que bueno, a lo mejor es por foros de internet y desde Asturias.com y todo aquello que había. Lo echamos de menos, en realidad. En el fondo sí, ahora ya empieza a ponerse la cara. La gente va calentándose cada vez más y yo creo que de aquí a un año ya Asturias.com va a ser el Facebook en general, porque sí. Ya la gente se calienta y habla poniendo la cara y el nombre y apellidos y... Bueno, a ver. Oye, cada uno, evidentemente. Eso está bien. Pero sí que es verdad que se pasó de aquella nebulosa del anonimato a decir, no, pues yo digo esto, plus. Y bueno, oye, también está bien. Eso es mucho mejor. Mucho más sano, por lo menos. Bueno, vamos a, antes de meternos con todas esas historias, vamos a irnos un poco al principio contigo, porque yo a ti te conozco primero tocando el acordeón, ¿no? Pues sí. No sé si empezaste por ahí o no. No, yo empecé con la gaita. Empezamos a la vez mi hermana y yo de críos, que fue un poco así también, un poco casual, que fue, empezamos en Xixón, en la Calzada, con Juan Carlos Varela, que es el hermano de David, el acordeonista, y fue lo típico de por un mercado Astur, mis padres por allí estábamos y había un paisano allí con el torno haciendo gaites, que no era otro que Vicente el Proviano. Y fueron a preguntar, y oye, para algún sitio para clase, para los guajes, que apetecía ellos que tocáramos la gaita, porque nosotros no venimos de saga musical en casa, somos los primeros que nos dio por la música y que seguimos después, vamos, porque en casa no hay el caso de mucha gente que tiene a los padres o los abuelos o tíos. Sí, yo sinceramente eso es una imagen que muchas veces tienes en el mundo de la música tradicional, de que viene todo de familia y que es cierto, pero bueno, yo tampoco vengo de una familia musical y hay mucha gente de la que conozco que no tiene nada que ver, que eso es como todo. Hay veces que sí, hay veces que no, ¿no? Sí, claro, no, es como las piernas, ¿no? Que unos tienen y otros no. Eso. Pues vamos, que empezamos duro, ¿eh? Empezamos cañeros. No, bueno, eso. Entonces, bueno, empezamos ahí un poquitín, así íbamos al Ateneo, a la Calzada, me acuerdo además. Y bueno, de ahí ya después tuvimos un curso ahí, aprendíamos de oído con una flautina de de plástico con digitación de gaita y demás. Y al año siguiente ya, fuimos a vivir para Llanera y comentó Juan Carlos, oye, pues por Llanera está la Escuela de Música, que además en aquel momento la Escuela de Música de Llanera funcionaba muy bien, era un referente, yo creo, de entre las escuelas municipales. Tenía aula de música tradicional, tenía orquesta de guitarra clásica, tenía sección clásica bastante también potente, de jazz y música moderna muy potente, de rock, o sea, había un caldo muy potente en Llanera. Y fuimos para allá y empezamos con la gaita, luego ya fuimos derivando, interesámonos un poco por... Andrea también empezó a tocar el tambor de aquella, después, y luego interesámonos por el acordeón, y de aquella contactaron con Expósito, que tuvo allí, luego a raíz de, digamos, por culpa nuestra tuvo... Pues igual, no sé cuántos años, 10 o 12. O sea, vosotros sois los culpables, entre comillas. Los culpables de que Expósito tuviera en Llanera, ¿no? Bueno, antes de nada, Expósito suena el Expósito de Felpeyu. Entonces, de toda la vida de Felpeyu. Ahora me parece que está un poco de vacaciones. No lo tengo muy claro. Esas cosas que pasan en el mundillo musical, ¿no? Pero bueno, pues estuvisteis ahí de clases con Expósito y tu hermana también... Andrea también fue acordeón también. Acordeón, ¿eh? Y bueno, lo típico es eso. Luego en la escuela de música alguien decide en algún momento dado que es muy necesario que vayas a piano, porque en el mundo... Me hacen rememorar pues tiempos bonitos o conversaciones interesantes. Sin más, vamos con la conversación con Rodrigo Fernández Joglar. Con mucho cariño. Yo quiero mi parte
y mis intereses. Por Y supuesto. los 6.000 pesetas de whisky. Ah. Lica. Gaita. Rodrigo, como dice Cañita Brava en el vídeo este, bienvenido, bueno, te lo digo yo, bienvenido a 2 grados de separación. ¿Y de dónde salió esto de Cañita Brava? Vamos a ver. Somos tú y yo muy fans de Cañita Brava, la verdad. Yo creo que constituimos el club de fans a nivel asturiano. No sé, esto y una fricada de tantes otros que nos dio va tiempo a Borja Rodil, que yo otro compañero gaitero y a mí, y llegó un momento que ya llegó a rozar la obsesión y todo. O sea, lo de Cañita y genio figura hasta la sepultura. Yo creo que no sé, un máximo de la música. Es del mundo mundial y del mundo lingüístico, ¿no? Lo estábamos comentando antes, que ya se puede hacer casi una tesis doctoral sobre la forma de hablar de Cañita Brava. Bueno, esto que hemos puesto antes es un vídeo que tenéis puesto en el Facebook de la banda de gaitas La Cadarma. De eso, algún día que se encontró alguien con Cañita Brava en la estación de Oviedo y conseguisteis una dedicatoria. Sinceramente, yo lo envidio bastante. Debe ser un hito. No sé si habrá muchas más bandas de gaitas con una dedicatoria de este tipo. Yo creo que probablemente habrá unas cuantas, aunque no lo admita todo el mundo. Bueno, ser, sí. Vamos a ponernos un poco, no serios, ¿no? Porque no es plan, pero bueno, Rodrigo Fernández Joglar, ahora mismo, iba a decir, uno de los directores, ¿no? De la banda de gaitas, porque no es una persona sola, ¿no? Sí. De la banda de gaitas La Cadarma de Nava. Sí. Bueno, de lo que hacemos es un poco dividirnos un poco el trabajo, ¿no? Entre, arreglos por un lado, luego en los ensayos pues hay, por ejemplo, mi hermana Andrea. Saludos desde el podcast número 26 de 2 grados de separación. Hoy es día 28 de septiembre de 2016 y yo soy Alberto Blenedo y en este podcast me dedico a charlar con amigos y conocidos que normalmente vienen del mundo de la música y normalmente de la música tradicional o de la música folk o de la música asturiana o llámalo como te apetezca. Esto de las etiquetas siempre nos trae de cabeza. Hoy vamos a charlar con Rodrigo Fernández Joglar, uno de los directores de la banda de gaitas La Cadarma de Nava. También es o fue miembro, y hablaremos del tema, del grupo Verdasca. Y pues vamos a charlar pues sobre un montón de cosas, sobre el aprendizaje de la gaita, que parece que es un tema que siempre acabamos tocando, sobre sus inicios en el mundo de la música, sobre las bandas de gaitas, un montón de cosas alrededor, sobre todo del mundo musical y de la gaita en particular. Si tienes interés en escuchar los podcasts anteriores de 2 grados de separación, pues como siempre están disponibles de varias formas. La más fácil es ir al blog del programa 2grados.blogspot.com, 2GRA2, los 2 son números, .blogspot.com o a través pues de las formas más típicas de escuchar podcasts como pueden ser iTunes o iVoox ivoox.com y también pues a través de YouTube. Puedes descargarlo directamente desde el blog o utilizar cualquiera de las third parties que dicen los ingleses, las terceras personas o en este caso los terceros sistemas, ¿no? Allí podéis encontrar todos los anteriores programas para descargar y llevártelos, pues ya sabes, escuchártelos poco a poco, porque no hay por qué metérselos así de golpe, que estas cosas duran un ratito. Con Rodrigo estamos no casi, sino un poquito más de una hora charlando sobre música, pues te los puedes llevar en tu reproductor de MP3 o en tu teléfono móvil, que es lo que suelo hacer yo, o llevártelo pues en el coche, escucharlo en el coche según te mueves de un sitio a otro, o según vas a trabajar o vuelves de trabajar, o lo que quieras. Lo bueno de estas cosas es que las tenemos ahí para siempre. Yo de vez en cuando doy para atrás y escucho algunas de las conversaciones anteriores. Cómo vas a andar por la vida sin el piano y tal, y luego si vais algún día al conservatorio, el piano tal y el piano cual. El caso de algo piano, así, pinitos en cosas. Luego Andrea también se metió más por el tema de la flauta travesera y cosas así. Yo centréme más en el acordeón. Y a raíz de eso, pues
después cuando ya nos picó un poco el gusanillo de hacer algo un poco más en serio, que ir a clase y eso, pues surgió lo de Verdasca. Y de aquella, pues éramos casi todo, en realidad Verdasca, en los protoinicios del TOU éramos prácticamente... Bueno, estaba Sara, que ella es percusionista, única y exclusivamente, variadamente percusionista, pero única y exclusivamente, ¿no? No tiene más instrumentos, digamos, melódicos, por decir así. Pero los demás éramos todos gaiteros y un extra. Porque, claro, Andrea tocaba la gaita, pero tocaba la flauta, Yorian tocaba la gaita, pero tocaba el violín, yo tocaba la gaita, pero tocaba el acordeón. Entonces, claro, fue como, venga, tú para aquí, tú para allá, el otro para esto. Y empezamos así un poco, pues yo creo que en 2006. Debimos de... No hice los deberes ahora, no tengo Desde apuntadas que fechas ni 2006, nada. que empezamos así un poquillín la ruta de ir al Tierra Astura, a la Espicha de rigor y todo aquello que había en aquel momento, ¿no? Bueno, que lo siga viendo, ¿eh? Bueno, sí, pero que en aquel momento era un poco también, bueno, valía un poco de rodaje para intentar hacer cosines y bueno, yo creo que valió un poco para lanzarse a ello. Y de aquella no llevábamos acompañamiento de cuerda, además. Luego Andrés y la voz tampoco, ya llegó, fue un poco más tarde. En aquel momento era un asunto así instrumental, además medio salisteis bandina. un poco de la escuela de allí, ¿no? Sí, más Casi o menos todos, sí. menos Menos Yorian, Yorian, que supongo. estaba por Xixón y luego estaba con Dolfu a su bola a ellos, Sí, sí, pero digamos que veníamos así de llanera. Luego tanto Marina después como Andrés también eran alumnos de la escuela llanera. O sea, el grupo no llegué que se gestara en la escuela, Sí, pero sí que estábamos, además éramos todos vecinos, menos Yorian, y bueno, y Sara estaba en Ubieu, que tampoco estaba lejos. Pero éramos casi todos, vivíamos prácticamente a media calle de distancia. Entonces, bueno. Y nada, ahí fuimos haciendo la propuesta de lo que tocaba en aquel momento, que era fue el acústico de influencia atlántica, que tanto gusta decir la etiqueta, ¿no? Ah, hombre, por supuesto, las etiquetas siempre son maravillosas. Y bueno, yo ahora a la vista de los... Claro, luego después, bueno, con el paso del tiempo, pues un par de años así que estamos más bien parados por eso, por cuestiones laborales y de estudios de cada uno, porque, bueno, cambió la gente también del grupo, estaba Moisés, estaba Pepe de Llanes, con el violín. Pero el caso es que, bueno, tú vas creciendo, vas teniendo que